Hay momentos en la vida en los que el dolor es tan profundo que no existen las palabras para describirlo. Son instantes donde el alma se siente sola, sin ayuda, luchando contra vientos contrarios que parecen no ceder. La Biblia nos muestra que incluso en estos momentos, cuando el sufrimiento es incomprensible para los demás, Dios sigue presente. En Mateo 14 del 22 al 24 leemos que Jesús mandó a sus discípulos a subir a la barca y cruzar Ir al el otro lago, lado. Yo mientras os Él alcanzaré. se Sí, quedaba maestro. solo. Aquella barca no estaba en desobediencia, estaba en el centro de la voluntad de Jesús, y aún así fue sacudida por una tormenta. Este pasaje revela que la tormenta no fue un error ni un castigo, sino parte del proceso. Jesús sabía que vendrían los vientos, pero también sabía lo que estaba formando en el corazón de sus discípulos. La barca azotada por las olas representa esos momentos donde obedecemos a Dios y aún así nos enfrentamos al dolor, a la pérdida y a la aflicción. El texto dice que el viento soplaba en contra, mostrando que avanzar requería esfuerzo, desgaste y perseverancia. Esto nos enseña que la fe no nos exime del sufrimiento, pero sí nos da una dirección. A veces Dios permite que rememos en medio de la tormenta para mostrarnos que nuestras fuerzas no son suficientes y que necesitamos reconocer su presencia más allá de nuestras capacidades. De madrugada, cuando el cansancio era mayor y la esperanza parecía agotarse, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. La tormenta no se detuvo de inmediato. Jesús apareció en medio de ella. Caminar sobre el agua implica que Jesús tiene dominio sobre aquello que atemoriza a los discípulos. Él no estaba debajo de la tormenta, está sobre ella. Sin embargo, el miedo les impidió reconocerlo y pensaron que era un fantasma. Esto refleja cómo el dolor puede nublar nuestra visión y nuestro juicio, impidiéndonos distinguir la presencia de Dios aun cuando Él permanece cerca. Pedro, en medio del temor, decide hablar y dice, Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Pedro no pidió que la tormenta cesara, pidió una palabra. Esto demuestra que la fe verdadera no depende de las circunstancias, sino de la voz del Maestro. Jesús responde con una sola palabra, ven, y Pedro camina sobre el agua mientras la tormenta continúa. Aprendemos que hay momentos en los que Dios no quita el dolor de inmediato porque quiere que aprendamos a caminar con Él en medio del dolor, no fuera de Él. Sin embargo, al ver la fuerza del viento, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse, clamando, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús extendió la mano y lo sostuvo. El texto muestra que el clamor de Pedro fue suficiente para activar la intervención de Jesús, que no esperó a que Pedro se hundiera por completo. Esto nos recuerda que cuando el dolor nos supera y la fe flaquea, a veces una oración sincera es suficiente para atraer la gracia de Dios. Él no rechaza al que clama desde la debilidad. Finalmente, cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, el viento se calmó. La tormenta no se detuvo cuando Pedro salió de la barca, sino cuando Jesús entró en ella. El milagro no fue solo caminar sobre el agua, sino reconocer quién estaba presente. Esto nos enseña que el verdadero descanso no llega cuando desaparecen los problemas, sino cuando permitimos que Jesús gobierne en nuestra barca, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Encontrar al Maestro en la tormenta transforma el camino agotador en una travesía de comunión, donde aún en medio del dolor podemos avanzar, hablar con Él y ser sostenidos por su mano. Porque habrá momentos en los que tendrás que remar en medio de la aflicción, bajo la lluvia y el cansancio, buscando al Maestro, pero cuando Él está contigo, la tormenta pierde ese peso. El camino deja de ser insoportable y el dolor ya no te hunde, porque Jesús camina contigo Jesús, eres tú. y, a La su misma tiempo, calma, el mismo hará que poder. el viento se calme. No temas, yo estoy Y esto aquí. es Señor, la tormenta es remar grande. La en tormenta medio pasará. Ten de la fe. Gracias, tormenta. Señor.